Hola, buenas tardes. Soy Gustavo López Bear, director de formación de Quantum Barcelona. Y hoy vamos a hablar, según lo anunciado, del tema del foco, la atención, la concentración y los resultados que puedes conseguir. Estamos dando lugar a la entrada de la gente que nos va a acompañar. Vamos a esperar un minutito, así se van incorporando. Bienvenidos y bienvenidas todos, todas a esta charla y sobre todo esperamos que sea útil, que sea divertida, que lo podamos usar en nuestra vida, en la vida personal, en la vida profesional, en la vida de relaciones familiares o de cualquier otra clase que tengamos. Vamos a comenzar entonces a partir de ahora. Muy bien. ¿Por qué hablamos o para qué hablamos de este tema de la atención, de la concentración? Porque es un tema complicado, es un tema que no resulta sencillo para muchas personas. Al mismo tiempo, para quien lo consigue, genera éxito, genera felicidad, genera tranquilidad. Y para quien no lo puede lograr, todo lo contrario. Ineficacia, estrés, cansancio, dificultad de tomar decisiones. No estar enfocado implica estar disperso. Por lo tanto, tener dificultades o no conseguir directamente las metas que necesitamos conseguir. Voy a contar una historia, una pequeña historia, para ilustrar el tema de hoy. Hace muchos años, allí por el 2004 aproximadamente, yo tenía un cliente, del cual hoy soy amigo todavía, Shem, un cliente de Estambul, turco de Estambul, una persona muy querida todavía para mí hoy, que me invita antes de iniciar un negocio a visitar su ciudad y a hospedarme en su casa. Yo estaba encantado y fascinado. ¿Por qué? Porque, bueno, mi abuelo materno había nacido en Estambul, así que podés imaginaros que para mí era el momento más esperado desde que vivía aquí en Barcelona, en Europa. Así que le dije que sí, por supuesto, y fui para allí. Al segundo día de estar en su casa y de pasear, decidí ir al Gran Bazar, el Gran Bazar de Estambul. El Gran Bazar de Estambul es el más grande de Estambul y de Turquía, pero es uno de los más grandes del mundo. Es un bazar que, como sabéis, son esos grandes mercados en países musulmanes. Es un bazar que funciona desde el año 1455. Mehmed II, que fue el conquistador de lo que era Constantinopla, como se llamaba antes, la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Él fue el emperador o el sultán, para ser exactos, ¿no? Que tomó Estambul para el Imperio Otomano. Existe entonces desde esa época, para que veáis, ¿no? Tiene esto más de 500 años. Tiene 45.000 metros cuadrados, hay 22 puertas de entrada, unas 64 calles y más de 4.000 negocios. Lo visitan entre 300.000 y 500.000 personas por día, es decir, es un mundo en sí mismo, una pequeña ciudad dentro de la ciudad de Estambul. Cuando estaba caminando por esas calles, estaba fascinado por diversos motivos. Primero por los colores,
los sonidos, los olores, hay todo tipo de venta de productos, de comer, de beber, suntuarios de lujo, de uso cotidiano. Entonces, por un lado, yo tenía una atención global a todo lo que había, pero por otro lado había ido con un fin muy especial. Ese fin especial era comprar un cacharrito con el cual se podía hacer café a la turca. Yo quería traerme conmigo a Barcelona, mi ciudad, donde vivo, ese cacharrito, ¿no? Entonces, por otro lado, además de la atención global que tenía una atención selectiva, una atención que estaba puesta en el tipo de tienda que vendía ese tipo de cacharritos. Y por otro lado, yo estaba alerta, como todo turista, en un lugar tan desconocido, con una lengua desconocida, con todo tipo de personas, algunas un poquito llamativas o sospechosas, o ya sabéis, en este tipo de mercados hay santos y demonios, ¿no? También hay gente que se aprovecha de los turistas para embaucarlos, robarles. Entonces también tenía una atención, llamémosle así, vigilante. ¿Qué quiero contar con esto? En esta anécdota se pueden ver 3 elementos claves de la atención. Por un lado, decíamos, una atención o una conciencia global. Yo estaba pendiente de todo el mercadillo, ¿sí? Podía ver todo el mercadillo. Por otro lado, tenía una atención selectiva. A mí me interesaba fundamentalmente las tiendas que vendían el cacharrito para hacer el café a la turca. Y por otro lado, y de momentos, tenía una atención alerta o vigilante, es decir, una atención que me llevaba a tener cuidado de aquellas cosas que podían, digamos, distraerme o que podían perturbarme, que tenían algún tipo de riesgo. Estos 3 tipos de atención son los 3 tipos de atención más importantes que podemos tener. Y voy a la más importante de todas, que es la atención selectiva. La atención selectiva implica que yo me centro en lo que estoy buscando, en mi interés. Vamos a imaginar en este paseo, en la compra del cacharrito para hacer el café a la turca. Y dejo de lado, olvido o no le presto atención al resto de las cosas. De esta manera, en mi anécdota, yo pude encontrar mi cacharrito luego de verificar en varias tiendas el mejor precio y el mejor producto, y hoy lo tengo en casa y cada tanto hago mi café a la turca, acordándome de esta manera de Estambul y de mi querido abuelo Samuel, que ya falleció. Entonces, cuando vamos por la vida, la diferencia entre prestar una atención selectiva y no tener una atención selectiva y estar totalmente puesto en distintos estímulos, es decir, no estar finalmente enfocado, es la diferencia entre el éxito o el fracaso. A no pocas personas les pasa que tienen dificultades, y cada vez más, desde la era de las redes sociales, sobre todo, de la tecnología de la información, muchos niños, muchos jóvenes, pero también personas adultas, se encuentran en este momento, y desde hace ya quizás 15, 20 años, con un grave problema que los distrae, incluso que los estresa y a veces que los enferma y que le quitan eficacia, efectividad, tranquilidad y la posibilidad de conseguir sus metas. ¿Por qué? Porque hay una infinidad escandalosa ya de información y de estímulos. Lo podemos ver ahora, por supuesto, en este momento que estamos pasando todos, donde nos apoyamos con buenas intenciones y nos enviamos información de todo tipo y constante y permanente, información seria, fake news, es decir,
cosas que sirven, que no sirven, con distintas intenciones, pero esto nos está distrayendo y nos puede hacer salir del foco. La palabra atención viene del latín attendere, que es tender hacia, es decir, poner la atención hacia. Y cuando decimos esto, decimos que todo nuestro cuerpo, todos los órganos de los sentidos, cuando estamos atendiendo, se enfocan en lo que necesitamos, en lo que precisamos, idealmente. El problema es cuando no lo necesitamos o cuando algo atrae nuestra atención involuntariamente. Entonces ahí nos distraemos. A partir de aquí podemos decir que cuando estamos atendiendo y concentrándonos, generamos un éxito, es decir, esto es el camino que nos lleva a ir consiguiendo nuestras metas y empezamos a ser más eficaces y más efectivos. Quería mostraros una imagen, ¿sí?, de el Yoda. ¿Os acordáis del Yoda, verdad? El Yoda es, obviamente, el personaje de la Guerra de las Galaxias, el sabio. Y el Yoda decía algo muy interesante. Ten muy presente que tu enfoque determina tu realidad. Es decir, cuando estamos enfocados, atendemos, nos concentramos, generamos un estado de conciencia sobre una situación. Por ejemplo, los deportistas. Los deportistas están generando un determinado estado de conciencia cuando prestan atención, por ejemplo, a la pelota, o al bate, o a lo que fuera, a sus compañeros, a sus rivales. Tienen una atención global, tienen una atención específica, tienen de momentos una atención interna sobre lo que están sintiendo y también una atención amplia o externa sobre, por ejemplo, los rivales o lo que fuera. En este sentido, decimos que si manejamos distintos niveles de atención y en cada momento la vamos adaptando y suspendemos lo que es irrelevante, podemos conseguir, por ejemplo, ganar el partido o tener un buen desempeño y con placer y sin desgaste, sin estrés. Con esfuerzo, pero sin desgaste y sin estrés. Entonces, ¿qué puede ocurrir en sentido contrario? Puede ocurrir distracción, y la distracción sobre todo en dos niveles. Hay distractores que llamamos los distractores sensoriales y por otro lado los emocionales. Los sensoriales son aquellos, los distractores sensoriales son aquellos que tienen que ver con los órganos de los sentidos. Entonces, cuando estamos leyendo, por ejemplo, o ahora, vosotros que me estáis escuchando, seguramente podéis dejar de tener dificultades si sentís un ruido, por ejemplo, a través de la ventana, una música, o el ruido del ordenador, o una imagen de un cuadro que hay en la habitación. Y eso se logra más o menos fácilmente. Si estamos interesados en lo que estoy contando, y espero que estéis muy interesados, interesadas, evidentemente vas a poder prestarme atención. Entonces, a partir de aquí, con los distractores sensoriales no tenemos mayor problema. La dificultad se da mayormente con los llamados distractores emocionales, que son los que obviamente tienen carga fuerte emocional. Por eso cuando alguien dice nuestro nombre o cuando sentimos miedo o cuando hay algo que nos llama la atención porque lo deseamos, nos gusta mucho una persona, una cosa, una situación, la distracción es más difícil de combatir. ¿Por qué? Porque tiene carga emocional y podríamos decir que estamos secuestrados emocionalmente, ¿no? Y esto funciona en lo positivo y en lo negativo. Entonces, estos distractores nos quitan parcialmente quizás o temporalmente de nuestra efectividad y eficacia. A partir de aquí, pensamos en el rendimiento excelente. Queremos rendir excelentemente. Entonces, cuando tenemos una atención selectiva,
podemos realizar lo que se llama una concentración profunda, podemos aprender, podemos entrar en estados de conciencia cada vez más sutiles, por ejemplo, cuando estamos jugando o trabajando o leyendo un libro o escuchando una música. Y lo contrario, si perdemos esto, si estamos con distintos puntos de atracción, estamos estresados, no podemos tomar decisiones, podemos entrar en dudas, tomamos decisiones pero quizás mal porque no tenemos la información adecuada en mente. Podemos llegar a un estrés profundo, incluso a una situación de burnout o estar quemado, ¿sí? Entonces, estoy viendo, cada tanto me distraigo porque estoy viendo las preguntas y aclaraciones que estáis haciendo, a las cuales vamos a atender aproximadamente en los 10 minutos finales. Entonces, a partir de aquí, digamos que las regiones llamadas de la corteza prefrontal son las que regulan y permiten que dejemos de lado los estímulos que no nos interesan, tanto externos como internos, inhiben esos estímulos y toman el mando. Y por eso podemos pensar, podemos reflexionar, podemos atender en lo que nos importa y conseguir nuestras metas. En sentido contrario, si toma el mando, por ejemplo, la amígdala, porque siente que hay miedo, percibe que hay miedo a través de la información que le llega, un ruido, una imagen, una situación determinada, aquí perdemos la atención selectiva y estamos en una situación llamada de estrés y nos preparamos para el ataque o la huida. Generamos, por ejemplo, cortisol y adrenalina y estamos con una incapacidad para pensar bien. Estamos más o menos obnubilados en cuanto al pensamiento. Y, por supuesto, no es lo que queremos cuando queremos aprender. Entonces, el caso contrario podríamos tomarlo con la famosa palabra flow o fluir, un término que popularizó Mihaly Csikszentmihalyi, el autor de este bestseller de la psicología, y es un estado que todos conocemos, el estado en el cual estamos fluyendo como pez en el agua con una situación, ya sea porque estás cocinando, jugando al deporte que te gusta, porque estás haciendo el amor, porque estás pintando, porque estás viendo una película relajado, porque estás escuchando música, porque estás leyendo un libro que te apasiona, porque estás mirando un paisaje, porque estás nadando. En estas situaciones tú tienes las capacidades, las habilidades necesarias para dar lugar y enfrentar a ese reto que se te está presentando, las usas, te sientes cómodo, esto tiene sentido, esta actividad que estás haciendo para ti, tiene un propósito, te da placer. Entonces tu atracción es total por esa situación. Estás absorto con la concentración profunda en lo que estás haciendo y todo lo que está alrededor pasa a un segundo plano, al menos temporalmente. ¿Por qué? Porque estás completamente enfocado, con la atención puesta ahí y concentrado. Entonces eres eficaz. Imaginemos una persona que hace un trabajo que le gusta, una y otra vez, esto se refuerza permanentemente, por eso decimos que en lo posible dedícate, si puedes, profesionalmente a lo que te guste. Haz un esfuerzo y consíguelo porque lo podrás hacer toda tu vida y casi no pensarás que es trabajo, estás fluyendo. Yo ahora estoy haciendo esto, que es parte de mi trabajo, pero para mí no es una sensación ni de esfuerzo, ni de sacrificio, ni siquiera de trabajo, es un placer. Y lo digo sinceramente, estoy sintiendo placer, como casi siempre, cuando hago mi trabajo. ¿Por qué? Porque tengo las habilidades, las capacidades, sigo aprendiendo, me gusta estar con gente, me gusta enseñar, aprender, ayudar, acompañar en procesos de cambio y por lo tanto tengo incluso una sensación de felicidad cuando estoy trabajando, casi siempre. Hay aspectos del trabajo que me gustan menos. Por eso decimos que en los estados de flow estamos
fluyendo con lo que hacemos. Estamos unidos casi con la situación. Muy bien, a partir de aquí hay a nivel cerebral lo que se llama una armonía cerebral, es decir, distintas zonas del cerebro están interconectadas, están inhibidas las zonas que no son necesarias que participen y están encendidas las zonas que sí son necesarias que participen. ¿Sí? Vamos a ir terminando y con un concepto fundamental y deciros que para vivir adecuadamente, con eficacia, con eficiencia, o sea, siendo efectivos y al mismo tiempo con placer, con sentido, hay 3 focos, hagas lo que hagas, 3 focos a los cuales has de prestar atención y que tendrás que ser muy hábil para manejarte en ellos. Uno es el foco interno. El foco interno implica que le prestarás atención, por ejemplo, no al teléfono que está sonando ahora, sino a lo que estás sintiendo, a tus valores, a lo que estás pensando, a tus intuiciones. Y este foco interno será decisivo a la hora de que tomes decisiones. Las personas y los líderes sobre todo, pero cualquier persona que no esté conectado, que no preste atención a su foco interno, nunca terminará de saber exactamente si lo que está sucediendo es lo que quiere o no quiere, y a su vez esto le impedirá el segundo foco, que es prestar atención a los demás, al foco de las demás personas, al foco relacional. Porque al no ser consciente con uno mismo, tampoco será consciente de lo que le está ocurriendo a los demás. Por lo tanto, patinarán su empatía, sus habilidades sociales, no ajustará sus conductas hacia los demás y tendrá graves problemas. A esto le llamamos tener poca o baja inteligencia emocional. Y hay un tercer foco determinante, sobre todo para los líderes o personas que tengan responsabilidades mayores que uno mismo, sea quien sea, padre o madre de familia, una jefa, un jefe de trabajo, un entrenador deportivo, políticos, administradores, etc. Y es el foco externo, el foco del mundo externo. A partir de aquí, decimos que tenemos un foco o una atención sistémica y podemos ver el conjunto global. Esa conciencia amplia que yo tenía cuando paseaba por el bazar de Estambul y me permitía verlo todo, pero al mismo tiempo volvía a mi foco selectivo, ¿no? El foco externo, el foco sistémico es fundamental para entender todas las variables que intervienen en un fenómeno. En resumen, para ir terminando, el foco en el que tú te colocas, es decir, si estás haciendo deporte, trabajando, leyendo o lo que fuera, va a llevar a que tú pongas la atención sobre ese foco, que dejes de atender lo que no te interesa, que te empieces a concentrar profundamente. Vas a empezar a hilar fino, a entender mejor el fenómeno, a ir actuando, a tener conductas, pensamientos y emociones adecuadas. Y a partir de aquí obtendrás unos resultados óptimos en lo que estés realizando. Y esto no solo será efectivo, sino que te hará sentir placer, te dará emociones de tranquilidad, de felicidad y de fluir con lo que haces. Y esto generará que quieras volver a hacerlo una y otra vez sin esfuerzo, con muy bajos niveles o ningún nivel de estrés y que tengas ganas de repetir. Y por lo tanto que tú sientas que esto vale la pena hacerlo. Muy bien. Vamos a ir leyendo, voy a ir leyendo los distintos mensajes que hay. Sofía dice que le parece muy interesante. Gracias, Sofía. ¿Cómo gestionar, pregunta Matías, el miedo y el estrés en esta cuarentena? Pregunta muy interesante. Y también Matías pregunta, ¿cómo conocer nuestro foco interno y el de los demás? Vamos por parte entonces. ¿Cómo gestionar el miedo y el estrés?
Esto es muy interesante porque ¿qué podemos hacer en esta cuarentena? Obviamente lo que podemos hacer es centrarnos, poner nuestra atención y nuestro foco específicamente en lo que esté bajo nuestro control, en lo que podamos hacer. Por ejemplo, voy a hablar de mí. Tengo un plan cotidiano de trabajo, fuera de lo habitual, además del aseo, el desayuno, como siempre, pero hago mi plan de trabajo junto con mis socios, mis colegas de trabajo y mis clientes, y lo sigo a rajatabla, como en un día normal, como en una época normal. También hago con las limitaciones deporte dentro de mi piso. Luego le dedico a la familia un tiempo, al ocio, es decir, me centro en todo lo que yo puedo controlar. De esa manera mi foco no está en el miedo, en el futuro incierto, en la incertidumbre, en lo que yo no puedo manejar, cuándo va a terminar el confinamiento, etcétera, etcétera. Entonces no me estreso porque estoy concentrado con la atención y el foco puesto en lo que yo puedo controlar, necesito y me va a llevar al éxito. Simplemente. Entonces, no hay miedo. Por supuesto, de pronto en algún momento, si el pensamiento se nos va a esa incertidumbre, imaginamos cosas, proyectamos miedos, inventamos, imaginamos, porque no es real, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Entonces podemos tener miedo, y no es que sea terrible tener miedo, porque evidentemente el futuro puede ser muy complicado, pero a partir de aquí decimos que ese miedo es porque no tengo la atención puesta en el aquí y ahora, en lo que estoy haciendo. La otra pregunta de Matías es ¿cómo conocer nuestro foco interno y el de los demás? Es una, evidentemente, muy buena pregunta. El foco interno nuestro. El foco interno nuestro se conoce primero de todo, por ejemplo, con los marcadores somáticos. Este término de Damaso, un neurocientífico portugués, que dijo que el cuerpo genera unos marcadores, unas alarmas, unas señales que nos indican, por ejemplo, placer o displacer, o que tiene sentido o no sentido lo que estamos haciendo, que nos gusta, que no nos gusta algo, que es peligroso, etcétera, etcétera, que nos interesa, que no nos interesa. El cuerpo, vía las terminales nerviosas, le siente y le da la información, por supuesto, ¿no? Al cerebro de que algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo ahí afuera, a través de los órganos de los sentidos lo captamos, y esto va en la línea o no va en la línea de lo que queremos, necesitamos y nos es fundamental para nosotros. Entonces, cuando nosotros le prestamos atención a esto que el cuerpo siente, los marcadores somáticos, cuando le prestamos atención a lo que estamos intuyendo, a lo que estamos pensando, a nuestras emociones, lo sentimos en el cuerpo básicamente, somos conscientes y estamos puestos en el foco interno. En esto que es tan trascendente porque con la conciencia interna empieza todo. Luego podemos ir y tener conciencia de los demás. Y a partir de tener conciencia interna yo puedo autorregularme y luego puedo regular a los demás, liderar o influir. Pero si no tengo conciencia en el foco interno, todo esto está imposibilitado. Es decir, no soy consciente. Por lo tanto, el foco en los demás viene a partir de una conciencia en uno, y yo voy a poder sentir vía la empatía, vía esas neuronas espejo que todos tenemos, voy a poder sentir qué les pasa a los demás, ajustar mi conducta y regular todo lo que tenga que hacer para adaptarme, influir, acompañar, dejarme influir también, trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Jorge está preguntando de qué manera me puede ayudar meditar o visualizar para tener mi foco de atención en lo positivo y en lo negativo. Muy buena pregunta también. Estáis haciendo unas preguntas estupendas, nada fáciles.
Meditar o visualizar implica ganar en conciencia, es fantástico. Una de las mejores cosas que se pueden hacer siempre en la vida, ¿no? Empecemos por meditar, relajarnos, etcétera, con cualquier método o hacer una visualización. Esto lleva a que yo pueda ser cada vez más consciente de lo que siento en mi cuerpo, de lo que pienso, de mis sensaciones corporales, etcétera, etcétera. También de mis creencias, finalmente, de todo lo que me provoca miedo, deseo, etcétera. Y por lo tanto, al aumentar mi conciencia, esto hace que mi foco sea primero más claro sobre mí y sobre el mundo y sobre los demás, y luego que pueda dejar de lado aquellas cosas que son negativas para mí, que yo no puedo controlar, que no me son útiles, que no me interesan, por ejemplo, tener miedo del futuro, de la incertidumbre. Sabemos que va a haber y que es un futuro incierto en lo económico ahora, después del cuando termine de pasar esto del coronavirus, que va a ser muy largo. Pero es pura invención, ¿eh? Tenemos algunas ideas sobre caídas del Producto Bruto Interno, desocupación, pero vale, ¿de qué me sirve estar todo el día pensando en esto? No significa que lo tengamos que negar. Es estúpido, sería muy estúpido si dijera esto. Lo que quiero decir es que estar pensando todo el día en esto, salvo que sea un analista económico y tenga que hacer datos y cálculos con esto, si estoy todo el día con esto no me dedico a lo que me tengo que dedicar y en lo que yo puedo incidir y ser efectivo. Por lo tanto, la visualización, entonces, Jorge, y la meditación me ayuda a ampliar mi nivel de conciencia, empezando por el foco interno. Slam dice, ¿nos puedes recomendar algunos ejercicios de relajación y control emocional? Bien, creo que algo hemos dicho. La meditación es el mejor ejercicio de control emocional y de relajación que hay. Vamos a hablar de relajación ahora, pero yo diría que la meditación es la madre de todo esto. Luego se ha creado el mindfulness, etcétera. Y hay técnicas de relajación, tema que podemos hablar en otro live, ¿no? Hay técnicas de relajación para traer la atención a lo que necesitemos, empezando con nuestro propio cuerpo, para calmarnos y para desestresarnos y poder actuar en una situación. Son técnicas de relajación muy, muy rápidas, muy efectivas, y en pocos minutos podemos recuperar el estado de tranquilidad para volver a enfocarnos. Me has dado una idea, Slam, para tratar otro encuentro, porque esto merecería todo un capítulo. Para empezar, cualquier sistema de meditación o mindfulness y de respiración profunda. La clave para salir con una breve idea hoy es que si te centras en un lugar tranquilo durante unos minutos, simplemente, si puedes cerrar los ojos en silencio o con una música tranquila, y te concentras nada más que en tu respiración, del modo más profundo que puedas, de a poco, te sientas o te acuestas si quieres, si puedes, y simplemente te concentras en el aire que inspiras y el aire que expiras. Y nada más, y dejas que los pensamientos entren y salgan, los miras y los dejas pasar. Solamente este ejercicio ya te produce un cambio del estado tanto a nivel cardíaco como a nivel de ondas cerebrales y te empiezan a calmar. Esto sencillo e intuitivo. Xavier pregunta, cuando lo que te distrae te supera por su relevancia, enfermedades o pérdidas, es decir, no lo puedes controlar y no consigues mover el foco de atención a lo que sí puedes controlar, ¿qué podemos hacer? Es una pregunta muy interesante y muy, muy del momento, efectivamente, ¿no? Porque para muchos ahora es un momento en el que están sobrepasados, sobre todo si están o enfermos o tienen familiares enfermos, y ya ni que hablar si tuvieron la desgracia de haber perdido un familiar. Y también por el tema económico, se han quedado sin trabajo o no pueden facturar
por el momento o van a tener dificultades futuras. Evidentemente, esto no se puede negar y esto preocupa. Y la atención de momento se nos va a esas preocupaciones y es normal, porque negar la realidad es de tontos, ¿no? No tiene sentido negarla. Entonces, ¿qué hacer con esto? Cuando hay una preocupación, lo lógico sería ocuparse de ello, en la medida en lo que podamos hacer. Entonces, otra vez es generar un pequeño plan sobre los puntos de preocupación, si es que podemos hacer algo. Sobre una persona muerta, lo único que podemos hacer, por ejemplo, y lamentablemente, es hacer el duelo. Es sentir el dolor, no negarlo, estar tristes, ir con esto, que es un proceso normal y natural de duelo, y dejar que el tiempo y el cerebro, la mente vaya haciendo su trabajo, porque aquí no está bajo nuestro control y negar el duelo sería ir en contra de nuestra propia naturaleza. Si estamos enfermos o tenemos una persona enferma, es cuidarnos, ponernos en manos de los médicos con todas las restricciones de turno y tirar para adelante. Y luego seguir con nuestra rutina. Las rutinas son tan importantes en todos los casos, pero sobre todo en estos casos de grandes preocupaciones, porque nos centran en una serie de actividades cotidianas que llevan el foco de atención y concentración a lo necesario. Y no nos distraen totalmente. Por eso, si no tenemos ningún plan de objetivos cotidianos, ninguna rutina, nuestra mente puede volar no solo por internet de un lado para el otro, sino, y lo peor, hacia las preocupaciones. Y la mente, cuando no tiene información, se lo inventa. Por eso hay mucha gente que se inventa conspiraciones, futuros catastróficos o maravillosos también, que es otra manera de la distracción y de la imaginería. Y por supuesto, esto es una necesidad de la mente porque quiere llenar ese vacío de incertidumbre con teorías de un futuro maravilloso o de un futuro terrorífico. En cualquier caso, son puras invenciones de la mente. Por eso lo que podemos ir haciendo es mirar un poco hacia el futuro, tratar de hacer alguna deducción básica, pero con un gran pie en el presente e ir avanzando de a poco, captando información, la mayor que podamos y la mejor que podamos, pero sabiendo que el futuro, además que no existe el futuro como algo a lo cual vamos a llegar, sino que lo vamos construyendo. La paradoja de la economía, ya lo sabemos hoy, por ejemplo, es que las expectativas y los pensamientos y los intereses de hoy generan el futuro de la economía, por lo tanto la vamos a construir entre todos. Si se reactiva de a poco el consumo y si, por supuesto, si podemos empezar a trabajar y a cobrar y a consumir, bueno, tendremos una salida a esta situación a nivel económico más rápida que si tenemos todos miedos y no consumimos. Obviamente si podemos trabajar, ¿no? Y tener dinero para consumir. La economía hoy es neuroeconomía, ¿no? Ya no podemos pensarla desde un punto de vista mecánico como se la pensaba antes, ¿no? Con la teoría del Homo economicus, que solamente buscamos el máximo beneficio. Esto quedó para el olvido. Hoy sabemos que hay factores inconscientes, psicológicos, llamémosle neurológicos, que están actuando todo el tiempo. Por lo tanto, la pregunta es entonces, si me superan, en algún momento simplemente sentir esta superación, sentir el miedo, sentir el dolor o la incertidumbre, pero luego volver a la rutina de actividades, volver a hacer lo que tenemos que hacer y estar concentrado en ello. Esto es como un músculo, ¿no? Va a estar mejor cuanto más lo practiquemos. Por eso decía que la meditación, el relax y un plan de trabajo son los mejores antídotos contra una mente que no tiene atención, contra el estrés y con la superación de situaciones en las que estamos. Así que el mejor antídoto es plan, rutina, actividad
hacer lo que necesitamos, centrarnos en la zona de control y si podemos ayudarlo con meditación y con una relajación cuando estemos muy mal, hacerlo. Y por supuesto ser lo más realistas posibles. No confundir deseos ni miedos con situación real. El futuro nadie lo puede ver, que sepamos, nadie ha inventado todavía la bola para imaginarlo, podemos prever algunas tendencias, pero no podemos percibirlo como estamos percibiendo ahora uno a otro en esta pantalla. Es decir, que en realidad es la mente la que imagina. Por lo tanto, la mente está construyendo el miedo y es la que nos hace evadir. Por supuesto, si alguien se muere o está muy enfermo y esto nos hace doler, esto no es imaginación, ¿no? Si perdemos algo o alguien, el dolor es una reacción sana, porque permite hacer el duelo. Así que simplemente dejarlo sentir y volver al plan, y volver una y otra vez a concentrarnos, al menos durante las horas que podamos, en lo que tenemos que hacer. Y cuando se nos escape el control, dejarlo como hacemos cuando hay una distracción, hasta volver otra vez a estar concentrados. Muy bien, estamos llegando al final. Espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad y según lo prometido con Slam, vamos a ver si la próxima incluimos algún live específicamente con técnicas de relajación, técnicas de control emocional. Podemos profundizar sobre este tema que hoy esbozamos. Y en resumidas cuentas, si quieres que te vaya bien en la vida, ser feliz, estar haciendo lo que te gusta, enfócate. La clave de las personas con éxito, y éxito no me refiero a ganar dinero, o no solo a ganar dinero, sino también a estar feliz en todo lo que haces, con equilibrio, es estar enfocado. La gente que está enfocada está haciendo lo correcto, porque a partir de ahí pone la atención, se concentra, genera un estado de conciencia, es efectivo, vive en estado de flow una gran parte del tiempo, al menos, todo lo posible, consigue lo que necesita, está contento y feliz, es positivo y su vida tiene la sensación de que vale la pena vivirla. Supongo que tú también quieres vivir una vida que valga la pena vivirla. Muy bien, nos vemos en otro momento y muchísimas gracias por tu atención. Y si no lo has podido ver en vivo, lo estarás viendo en algún momento cuando te toque a través del vídeo grabado que vamos a compartir en Facebook y de modo directo en algunos casos. Muchas gracias y te deseo una vida muy enfocada.